Hola amigos, a lo largo de la historia, la humanidad ha creado una gran cantidad de vehículos increíbles de gran tamaño y potencia para diversos fines. Asombran por su aspecto y su ámbito de uso. Y hoy voy a contarles sobre algunos de ellos. Empecemos por el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, conocido en la historia como la Guerra Fría. En un momento dado, ambas potencias empezaron a esforzarse por incrementar su poderío militar, en particular las armas nucleares. A principios de la década de 1970, Estados Unidos se dedicó activamente al desarrollo de sistemas de misiles móviles. Para transportar y desplegar los sistemas de misiles se necesitaba un vehículo grande y potente, y fue entonces cuando se creó un tractor específico, el T-Rex MX-8x8. Este chasis de ruedas se diseñó para el misil balístico intercontinental de combustible sólido MX, diseñado por la compañía Martin Marietta. Hay que mencionar que este misil iba a ser lanzado por el método conocido como lanzamiento de mortero. Cuando el misil sale disparado del contenedor por defecto de la presión producida por la carga de pólvora. En este caso, el motor del misil se activa después de que el misil salga del lanzador y se desprenda del recipiente protector. La variante prioritaria del emplazamiento en estos misiles preveía se despliegue en lanzaderas móviles. Esta unidad, desarrollada por Boeing Aerospace, consistía en un armazón con un contenedor de cohetes elevable y estabilizadores. Curiosamente, este diseño implicaba el uso de dos tractores gemelos con sus propios motores. Los tractores fueron construidos por la compañía T-Rex Division, que por aquel entonces ya era reconocida en la producción de camiones, volquete y maquinaria especial. Basándose en los elementos y agregados del camión de transporte de carbón T-Rex 3311C, la empresa fabricó en 1979 el primer tractor sobre chasis de 4 ejes que tenía tracción solo en el tercer eje, y el motor era un Detroit Diesel 16V92TA, con 1000 caballos de potencia. Decir que con estos tractores la lanzadera se veía grande es decir poco. Medía un poco más de 50 metros de largo, 6,6 metros de ancho, 9 metros de alto y pesaba 658 toneladas. Las pruebas de la unidad, denominada Transporter Emplacer, comenzaron en 1980. En el proceso de funcionamiento se hizo evidente que el tractor trasero podía seguir sin problema la trayectoria del tractor delantero. Pero en 1981 se suspendieron todos los programas de desarrollo de misiles balísticos intercontinentales. Esto se debió a ciertas circunstancias que no tenían nada que ver con el diseño o el coste de los tractores, sino simplemente con la preferencia del presidente Reagan por el método de emplazamiento de misiles MX en silos. En cuanto a los dos gigantes T-Rex que se construyeron, se subastaron y vendieron como chatarra a mediados de los 90. Y ahora echemos un vistazo a otro tractor inusual con la gran inscripción Colonia. Por cierto, este no es el nombre del vehículo, sino de la empresa Colonia Special Fahrzeuge, GmbH. La esfera de actividad de esta empresa constructora alemana son los vehículos especiales. Posee una enorme flota de grúas, remolques y cargadores, pero es sin duda el más particular de toda la maquinaria pesada de la empresa. Se creó en un solo ejemplar en los talleres de Colonia. El sentido y la finalidad de todo el trabajo era transportar durante un largo periodo de tiempo perfiles de aluminio y vigas de 16 a 30 metros de largo, desde Koblenz en Alemania hasta Holanda. Se trataba de reducir la longitud total del camión al mínimo posible con una carga tan larga. Claramente este camión no solo transportaba perfiles de aluminio, por ejemplo, se utilizó para transportar rieles de grúa. Para crear este vehículo se utilizó el chasis del camión MAN F8 22320, solo que sin la cabina. En lugar de la cabina que tenía originalmente, se instaló la carrocería del Ford Granada Tourneur, europeo del año 1981. El Ford también experimentó una transformación, perdió toda la parte delantera, incluidos el compartimiento del motor y los guardabarros delanteros. A esto se le añadió una pizca del Mercedes-Benz TN207D, que compartía sus ópticas y la rejilla del radiador, que combinaba bien con la parte frontal acortada del Ford. El vehículo se llamó Schneevel-Mobil, por el apodo del conductor de este formidable camión. Su aspecto resultó tan inusual que causaba que se giraran las vértebras cervicales de los peatones y a que se abrieran desmesuradamente los ojos de los conductores que pasaban por la carretera. A finales de los años 90, el Schneevel-Mobil había recorrido más de 800.000 kilómetros por Europa. Este asombroso camión cumplió su cometido y sigue estando en un lugar seguro en el depósito de la empresa. Los dueños de Colonia no cayeron en la tentación y a pesar de las grandes sumas que les ofrecieron por el camión se quedaron con el insólito ejemplar.
Ahora les presento un vehículo no tripulado diseñado principalmente para misiones de reconocimiento y abastecimiento militar. Está blindado, tiene una funcionalidad versátil y una enorme capacidad de carga dentro de la clase de vehículos militares no tripulados. Se trata de un robot llamado Crusher, que significa destructor. Es un prototipo de un vehículo no tripulado de combate de 6,5 toneladas sobre un chasis de 6 ruedas. El robot Crusher está diseñado para misiones tácticas de combate para las que pueden equiparse con una ametralladora de 7,62 o 12,7 milímetros o un cañón automático de 20 milímetros. Además, es capaz de transportar cargas de hasta 3,2 toneladas. Para fines de conocimiento, está equipado con un conjunto de sensores en un mástil telescópico retráctil, con un telémetro láser, localizador láser y videocámaras. Para el reconocimiento autónomo del terreno cuenta con 4 escáneres láser y videocámaras, cuya información sirve de base para los comandos de control del operador. El vehículo es controlado a distancia por el operador a varios kilómetros de distancia, mediante una estación de control móvil con elementos similares a los de un automóvil convencional. Sin intervención del operador, el robot es capaz de recorrer distancias considerables sobre terrenos difíciles de un punto a otro utilizando la navegación por satélite o mapas ya almacenados del terreno. Cuando se detecta un obstáculo, se generan comandos para crear una desviación a su alrededor. El Crusher tiene una longitud de 5 metros, una anchura de 2,6 metros, una velocidad máxima de hasta 42 kilómetros por hora. Las ruedas están equipadas con una suspensión independiente. Puede superar obstáculos como un muro de 1,22 metros de alto, una zanja de 2 metros de ancho y una cuesta arriba de hasta 40 grados. El sistema de propulsión incluye un motor híbrido con un motor diésel de 72 caballos de potencia que proporciona 58 kilovatios de energía a las baterías y motores eléctricos en cada rueda. Una carga completa de la batería es suficiente para recorrer una distancia de 3 a 16 kilómetros, dependiendo de la velocidad, la carga y el tipo de terreno. Una estructura portante reforzada le permite al vehículo resistir numerosas colisiones con obstáculos y vibraciones. El Robot Crusher nunca fue incorporado al ejército estadounidense, pero 2 modelos construidos se convirtieron en maquetas para probar alternativas de mejorar las propiedades autónomas del vehículo robotizado. Las pruebas del programa UPI finalizaron en el 2008 y durante ese tiempo ambos vehículos Crusher recorrieron de forma autónoma 1.400 kilómetros a través de desiertos, montañas, bosques tupidos, pantanos y otros tipos de terreno extremo. Y ahora observen este vehículo de fabricación propia creado en Islandia en el año 2017. Todo el mundo sabe que la red de carreteras de la poco poblada Islandia, rica en maravillas naturales, no es muy extensa y una tercera parte no está cubierta de asfalto, por lo que incluso para llegar a muchos poblados los lugareños utilizan vehículos todoterreno. Pero más difícil es adentrarse hasta los tesoros de la naturaleza, que se encuentran en lugares de difícil acceso. Por eso una de las empresas encargó un autobús turístico sobre el legendario chasis del Tatra Phoenix, de 4 ejes, para hacer excursiones por el glaciar. Según los islandeses, eligieron el chasis Tatra por varias razones, pero la principal fue el motor de categoría ecológica Euro 6, la suspensión independiente y el sistema de tracción a las 4 ruedas 8x8, muy importante cuando se circula por glaciares y fuera de la carretera. El diseñador y mecánico islandés Astvaldur Óskarsson está detrás de la creación de este vehículo único. El autobús recibió el nombre de Sleipnir, en honor al caballo del dios Odín, que tenía 8 patas. El personaje de la mitología escandinavia encaja perfectamente ya que el autobús tiene 8 ruedas grandes. Estos enormes neumáticos todoterreno habituales en la maquinaria agrícola pesada se encargaron y entregaron desde Israel. Cada una de estas ruedas mide 165 centímetros de alto y 80 de ancho. Consume 45 litros de combustible por cada 100 kilómetros. Gracias al chasis 8x8, el autobús todoterreno es capaz de superar grietas de hasta 1 metro de ancho. El todoterreno está propulsado por un motor Packard MX-13 de 13 litros con una potencia máxima de 530 caballos, que se combina con una transmisión automática Allison 4700. Este camión monstruo islandés mide 3,2 metros de ancho y 11,2 metros de largo, y le costó a la empresa $540,000. La carrocería cuenta con un potente aislamiento térmico y está totalmente adaptada a las condiciones extremas del duro invierno de Islandia. En la cabina se percibe inmediatamente el lujo. Dispone de 36 cómodos asientos de cuero importados de España, suelo de madera y techo de vidrio. En los laterales del autobús hay compartimientos para el equipaje y la cocina.
Y por último, echen un vistazo a otro autobús inusual, que se considera el autobús más grande del mundo con un motor a reacción nuclear. Eso sí, solo en el cine. Este increíble autobús llamado Cíclope fue creado para el rodaje de la película El autobús atómico, que se estrenó en Estados Unidos en 1976 y costó $2,7 millones de la época. El autobús Cíclope es el más divertido y a la vez el más aterrador, que se convirtió en el protagonista de la llamativa película, y obtuvo su nombre gracias al gigantesco farol adicional de la cabina. En los tiempos en que la industria del cine no utilizaba gráficos computarizados para los efectos especiales, los especialistas creaban proyectos realmente espectaculares. El autobús Cíclope es uno de esos vehículos. Pertenecía a la empresa Coyote Bus Lines y no se parecía en nada a los autobuses interurbanos que habían realmente en la época. Era simplemente enorme, tanto por su longitud de 33,5 metros, como por su altura de 5,5 metros, sin contar la cúpula de vidrio removible de la parte trasera. En la película alcanzaba una velocidad de 145 km por hora, algo realmente fantástico para un autobús de la época. El Cíclope de la película contaba con muchas innovaciones que todavía sorprenden 50 años después de su creación. Por ejemplo, un dispositivo automático de cambio de neumáticos que permitía cambiar una rueda justo cuando el autobús estaba en movimiento, desechando el neumático defectuoso en el borde de la carretera. También había un sistema automático de limpieza de ventanillas que podía controlarse mientras el autobús estaba en movimiento, lo que permitía a los pasajeros tener una visión perfecta en todo momento. Para la comodidad de los pasajeros, dentro del autobús había un bar de estilo asiático, una bolera, una piscina y un restaurante. Pero el mecanismo más innovador del Cíclope era el reactor nuclear situado en la parte delantera, que le permitía viajar sin parar para repostar. En realidad no era un autobús, sino dos camiones articulados con una cabina sobre el motor. Se articularon para crear la ilusión de un solo vehículo. El Cíclope tenía un total de 32 ruedas, aunque no podía cambiarse automáticamente como en la película. La segunda unidad también tenía un conductor, pero no podía ver la carretera, por lo que el primer conductor se comunicaba con él por radio. Mucho de lo que se mostraba sobre el Cíclope en pantalla no existía en la vida real. Había asientos junto a cada ventanilla para dar la impresión de que el autobús iba lleno de pasajeros, pero el resto del espacio estaba ocupado por el armazón de acero necesario para aguantar el autobús en la escena final del acantilado. Además, la bolera y la piscina solo existían en el set de rodaje de los estudios Paramount. Obviamente, en la realidad, el Cíclope tampoco tenía un reactor nuclear, pero eso no significaba que fuera menos impresionante para los que lo vieron con sus propios ojos. El autobús nunca salió de Los Ángeles, salvo para un viaje particular a San Diego, donde los directivos de Paramount organizaron un evento promocional de la película. Lastimosamente, poco después el vehículo fue desmantelado, considerando cuánto dinero costó el Cíclope y sobre todo lo asombroso que llegó a ser. Y eso es todo por hoy, amigos. Denle me gusta al video si les pareció interesante, escriban sus comentarios y hasta pronto.